En este video te voy a mostrar cómo puedes crear tu propia colección de NFTs, ya sea que quieras hacer 10, 100, 1000, 10,000 o los que tú quieras. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de cripto. En esta ocasión me he propuesto realizar una serie completa de videos en donde les voy a mostrar literalmente con bolitas y palitos cómo pueden crear su propia colección de NFTs. Y básicamente voy a hacer esta serie de videos porque es muy complicado encontrar información precisamente en español de cómo podemos hacer esto. Sí hay algunos videos, pero son más que nada para programadores o gente que ya tiene experiencia, entonces la gente se mueve muy rápido, a veces usan comandos que no conocemos. Y bueno, es un problema que yo tuve cuando quise aprender cómo hacer esto. Entonces el propósito de esta serie es llevarte de la mano para que puedas crear tu propia colección de NFTs literalmente de cero. En este video en particular te voy a mostrar todas las herramientas que necesitarás, que básicamente son 3. Así que de hecho te recomiendo que veas el video desde la serie y va a estar aquí arriba en las tarjetas para que no te pierdas ningún capítulo y entiendas todo a la perfección. De hecho, lo que te recomendaría a partir del siguiente video es que los veas completos para que veas lo que vamos a estar haciendo y después ya te regresas y lo vas haciendo junto conmigo. Y bueno, ese básicamente es un consejo que me hubiera servido a mí cuando estaba aprendiendo a hacer esto. Entonces mira, al final de esta serie esto es lo que vamos a conseguir. Aquí te presento a mi proyecto que se llama Zombie Lightning. Esta es una colección de 10,000 NFTs, por eso es que te digo que tú puedes crear cuantos quieras. Aquí tenemos completamente todos los archivos de los NFTs, aquí están todas las imágenes, pero no solo vamos a obtener esto, sino vamos a tener también archivos que son la metadata de estas imágenes, es decir, la información que contiene cada uno de estos NFTs, que es bastante importante porque esta información la recopilan plataformas como OpenSea, y entonces esta es la forma en la que tú puedes ver, por ejemplo, la rareza de tu artículo, la descripción o incluso también el título. Y mira, te voy a mostrar aquí para que entiendas mejor a lo que me refiero. Aquí estoy primeramente en OpenSea, pero en la red de prueba, que esto es algo de lo que también vamos a ver dentro de esta serie de videos, y esto se hace para ver que todo esté bien en tu proyecto antes de lanzarlo en una mainnet, que es la red principal, por ejemplo, de Ethereum, de Polygon, de Solana. Y bueno, vamos a entrar, por ejemplo, a este es el primer zombie que yo tengo aquí, y con la metadata lo que vamos a obtener es esto, el título de este NFT en particular, y por ejemplo también tenemos la descripción y las propiedades. Estas son cosas que obtenemos a través de la metadata y por eso es tan importante. Ahora, aparte de las imágenes y la metadata, lo que vamos a obtener también aquí es nuestra propia colección, que se creará automáticamente a partir del primer minteo que se haga, y obviamente después vamos a poder personalizar más o menos algo como lo que tengo yo aquí, con un banner de portada, con una imagen aquí o con tu logo de tu colección y demás cosas como la descripción o links a tus redes sociales. Y claro, este minteo se tiene que realizar desde tu propia página web, más o menos se va a ver como lo que tenemos aquí. Este es mi sitio web y desde aquí nosotros podemos mintear nuestros propios NFTs. Entonces vamos a poder directamente conectar nuestra wallet, vamos a tener que dar la autorización como siempre cada que conectamos un nuevo sitio a nuestra billetera. Aquí por ejemplo seleccionarías tu cuenta, le das clic en siguiente, le das clic en conectar y ya se establece la conexión para directamente poder comprar tu propio NFT. Una vez que tú lo compras o minteas, lo vas a poder ver reflejado aquí en la página de OpenSea dentro de tu colección. Entonces, en resumen, todo esto es lo que vamos a poder hacer a través de esta serie de videos. Y ahora sí, nuestro primer paso entonces ahorita mismo es obtener nuestras herramientas para poder lograr esto. Y aquí te tengo dos noticias, básicamente es una buena y una mala. La mala es que te vas a tener que meter con código, y la buena es que te voy a dejar todo ya servido para que únicamente tengas que cambiar cositas como el nombre de tu proyecto, tu descripción, la dirección de tu billetera, y de ese modo se te facilita mucho crear lo que ya te enseñé. Entonces por esa parte no te preocupes, únicamente ocúpate de tener una idea creativa, innovadora, al menos algo que a ti te guste, hacer tus creaciones lo mejor posible, y bueno, lo demás lo veremos aquí. Entonces sin más vamos a comenzar, y básicamente necesitamos nada más 3 herramientas que son muy sencillas de instalar. Necesitamos buscar aquí en Google esta primera que se llama Visual Studio Code, que básicamente es un editor de código. Su instalación es muy sencilla, vamos a dar clic en su página principal, nos aparece de primeras code.visualstudio.com, vamos a dar clic ahí, nos va a llevar a su sitio web oficial. Aquí automáticamente va a reconocer tu sistema, le das clic aquí para descargar y la instalación es muy sencilla, de siguiente
siguiente, y al final vamos a tener este programa. Entonces ya nuestra computadora es muy importante, y pues este es nuestro editor de código. Te digo, no te preocupes, yo te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que mover. Y continuando, una vez que ya lo tengamos, vamos a ir de nuevo a Google y esta vez vamos a buscar Node.js, y para instalarlo igualmente es muy sencillo. Aquí de primeras también nos sale node.js, o más bien la página es nodejs.org. igualmente al hacer clic nos va a aparecer aquí para descargar en nuestro sistema operativo. También una instalación del siguiente y listo. Básicamente haz de cuenta que se combina con nuestro editor de código, y ya con eso vamos a poder editar los programas que necesitemos y correrlos también. Ahora, como tercer punto, y esto tiene que ver más con la parte del diseño, pues tenemos que descargar Photoshop, o al menos el método que te voy a enseñar yo es con Photoshop, y esto es únicamente si tú no tienes tus diseños ya hechos separados por capas, porque supongo que para este punto ya tienes que saber que los NFT se crean a partir de capas que van, digamos, ordenadas y superpuestas, empezando con una base, por ejemplo el cuerpo y una cara, y ya después le vas agregando los lentes, la gorra, la playera, etcétera. Entonces para eso directamente aquí en YouTube puedes buscar un tutorial de cómo descargarlo gratis para este año o el año en el que estés viendo esto, que eso es lo único que no sabría decirte exactamente el paso a paso de cómo hacerlo, porque yo ya tiene mucho que lo instalé, pero bueno, aquí lo puedes encontrar. Así que ya con estas tres cosas descargadas e instaladas podemos pasar a nuestro siguiente video y ahora sí comenzar.